CTVA Podcast. Un encuentro único para conocer quiénes están detrás de las propuestas culturales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Hola, gracias por poner play. Soy Marcos Mutuberría y este es el CTVA Podcast. Nuevo capítulo hoy con Ingrid Pellicori. Ingrid, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Muy linda voz, muy radial. Alguna Sí. vez te lo han dicho, seguro. Bueno, actriz reconocida, ahora vamos a hablar de una trayectoria de 40 años, decíamos, Sí, fuera de aire. Así es. Increíble. Y además licenciada en psicología. A mí me interesa esta parte. ¿Por qué estudiaste esto? A ver, ¿cómo lo explico? Yo vengo de una familia de actores y yo no pensé que iba a ser actriz. La verdad que no. Como no era una niña, como a veces en las familias de actores ya se descubre un histrionismo. No, yo era muy estudiosa, muy buena alumna, tenía mucho gusto por las tareas de escritorio y nunca pensé que iba a ser actriz. Pero bueno, de pronto empecé a tomar un curso de teatro y algo se me manifestó muy fuertemente. Pero, entre tanto, puse a estudiar psicología porque tenía que ver más con lo que yo pensaba de mí en esas épocas, que era mi gusto y mi capacidad también. Y bueno, pasa que yo tempranamente, tomé varios cursos de teatro y tempranamente empecé a trabajar. Estuve en el elenco estable del San Martín, Claro. cuando existía, siendo yo muy joven y durante casi 10 años. Y entonces, durante ese tiempo terminé la facultad porque el elenco estable permitía una vida muy organizada para un actor, porque teníamos los lunes libres, las mañanas libres, y luego teníamos una seguridad económica. Entonces, durante todo ese tiempo terminé la facultad. Mirá. Y mientras no la había terminado, no había nada que preguntarme, porque yo trabajaba como actriz y estudiaba y nada. Ahora, cuando terminé, ahí sí era, bueno, ¿qué hago? Me pongo a trabajar como psicóloga. Ser psicóloga y ser actriz me parecía algo bastante contradictorio a mi modo de entender la psicología, que era un poco el psicoanálisis lacaniano, que era lo que en ese momento sobre todo nos apasionaba estudiar. Y no, digamos, la privacidad del analista con la vida más pública del actor era medio difícil de pegar y de compaginar. Claro. Así que, nada, una vez recibida, ya se me empezó a volver muy claro mi cuestión vocacional muy fuerte con ser actriz. Ahí se reafirmó, digamos. Claro, sí, ahí ya viví un año en Francia y un poco ahí ya lejos de los condicionamientos, desde laborales, económicos, hasta familiares, de todo tipo. Fue como muy, muy claro para mí. Ya cuando volví como con una cuestión de mucha paz con lo vocacional. Y habiendo estudiado la carrera de psicología, que me gustó hacerlo, me gusta estudiar, seguí estudiando, seguí haciendo grupos de estudio. Y actualmente también, siempre que puedo estudio, ya más filosofía, porque la verdad que psicología llega un momento que si uno no ejercita, me parecía que ya era mejor estudiar directamente filosofía. Claro. Pero sí, estudiar me gusta mucho. Y es algo permanente, ¿no? Sí, lo disfruto particularmente. Nombraste a tu familia de actores, sí. Ernesto Bianco, Iris Alonso. ¿Y cuál fue el primer taller que tomaste de teatro? Digo, en una familia así, más allá de que no haya algo histriónico como comentaste, ¿algún interés hay? No sé, o pudo haber, tuyo, de tus padres. Sí, bueno, mira, la verdad que la primera cuestión fue a los 17 o 18. A los 17. Mi prima, una prima mía, que siempre desde chica dijo que quería ser actriz, que actualmente vive en México y acá trabajó como actriz, Ángeles Alonso. Ella empezó a estudiar teatro con Néstor Raimondi, a sugerencias de Osvaldo Dragún, que era en esa época nuestro tío, porque estuvo casado como 14 años con mi tía Pola, es decir, la hermana de mi mamá. Y fue tío nuestro y muy tío, muy cercano a nuestra familia, porque era el marido de la hermana de mi madre, y mi madre y su hermana siempre fueron pegadísimas, o sea que era una persona. Entonces, el Dragún justo había estado trabajando una obra de él, Néstor Raimondi, que venía de Alemania de hacer algo
en Berlín, de un curso, un doctorado, no sé, algo así, Sí. y le había sugerido a mi prima estudiar con él. Y entonces mi prima me iba contando, y me dije, bueno, empiezo, Voy a probar. voy, pruebo. Y así que estuve ahí con él, y después, bueno, después ya fui con Serrano, un tipo muy largo, con Raúl Serrano. También estudié después con Fernández. Bueno, esos fueron mis profesores de tiempos largos. Después hice muchos seminarios cortos, incluso afuera, pero así mis profesores de tiempos largos fueron ellos. Después yo empecé a estudiar entonces en el 74. Y la primera obra fue en el 78, y en el San Martín di una prueba en el 79 y empecé a trabajar en el 80. Ah, ahí está, en el 80. Sí. Por 10 La años, gira. ¿no? Ahí sí. Lo que pasa es que primero no estuve en el elenco estable, estuve contratada por varias obras los primeros años y después integré el elenco estable. Pero lo primero que hice fue una gira por Latinoamérica del San Martín. Y siempre que me preguntan por mis profesores, siempre incluyo a todos los actores del elenco estable: a Elena Tacisto, Juana Hidalgo, Alicia Verdac-Ságar, Graciela Araujo, Jorge Mayor, Walter Santana, Alberto Segado, Horacio Peña, con quien después también trabajé tanto, porque yo era muy joven cuando entré al elenco y ellos me veían en obra tras obra y me decían, y además yo los veía a ellos, los veía arriba del escenario, es decir, creo que el oficio del actor se aprende muchísimo de los compañeros también. Y eso para mí, siendo tan joven, porque además mi papá ya había muerto. Claro. O sea, mi papá yo lo vi mucho, pero no, yo tenía 20 años cuando él murió. Él no me vio a mí actuar. Ah, claro. Sí, además un espacio de retroalimentación, sí, ¿no? Totalmente. Qué bueno. Así que sí, les debo muchísimo a todos ellos. No solo en sus capacidades y su dedicación como actores, sino en toda su conducta, en su manera de entender la profesión, en un montón de cosas. ¿Y cómo inició ese interés por integrar el San Martín, ¿no? El elenco de San Martín. Fue conflictivo porque en realidad yo no tenía ese interés en principio. Ajá. La primera prueba fue... el elenco estable necesitaba gente más joven y la primera prueba no fue abierta, fue llamada. Y a mí me convocaron, porque yo había hecho una primera experiencia mía independiente, una obra que se llamaba Vos y tus nubes, en el Teatro Ecos, que ya no existe más, ahí en diagonal al Café Los Angelitos. Y bueno, me habían visto ahí y me convocaron para esa prueba. Y yo, estoy hablando, me convocaron, sí, al principio del 79. Mi papá había muerto en el 77, en octubre, sobre finales, era muy reciente, y mi papá había trabajado, su última obra fue El Cirano, en el San Martín. Y a mí me resultaba un lugar... Yo además estaba muy dudosa de si quería ser actriz, entonces no tenía ganas de ningún tipo de exposición fuerte, ni de ninguna... Quería hacer mi camino como lo hacen todos, Claro. con todas sus dudas y sus, qué sé yo, vacilaciones, y sus errores, y sus debilidades de entrada, todo. Y entonces me llamaron para dar esa audición. Y yo en principio dije, bueno, está bien, qué sé yo, me preparo, después veo. Y la verdad que cuando iba a llegar el momento, me acerco al teatro y digo que en realidad no la voy a dar, porque además yo ese año me había comprometido con un grupo con el que yo estaba preparando Los Siete Locos, que dirigió Correa, Rubens Correa, con Manolo Callao, bueno. Que fue una preparación larguísima. Y que yo igual no iba a poder... nada, no quería, que se ve que me daba un miedo bárbaro. Y entonces me dijeron, no, pero que no era una prueba para ese año, era para ver la gente joven y que no había ningún compromiso. Bueno, di unas vueltas, al final di la prueba, pero así como muy Pero resistida. viniste a decir eso, digamos. Vine a decir eso, encima había gente que quería darla y no había sido convocada. Digo, a lo mejor puedo liberar un lugar, ¿viste? Todas esas cosas. Bueno. Y al final, bueno, la di, ahí entonces... digamos, había como unos que quedaban, digamos, y entonces me llamaron y ahí me dijo Kibe, en ese momento me dijo, ya sabemos que tenés compromiso, qué sé yo, pero no te ocupes para el año próximo, tú. Y bueno, y después en el medio vino la propuesta a la gira, porque eran 3 obras, era El Jardín de los Cerezos, Bernarda Alba y El Reñidero, y sobre todo me convocaron por El Jardín de los Cerezos, porque la actriz que hacía Aña, que había sido primero... Alicia Zanca, después otra actriz, Nora, no me acuerdo, pues
dejó de trabajar, no estaban ya, y entonces para la gira me convocaban para eso, y entonces como me llevaron, hice además roles en las otras obras. Y bueno, eso también lo pensé un montón, porque eso significó dejar esa obra para la que yo, claro, para Los Siete Locos, porque en realidad llevó muchísimo tiempo, que arrancamos de la novela, había que hacer la adaptación y todo, y yo me fui. Después igual, cuando volví, todavía pude hacerla, porque la actriz que me cubrió a mí se fue y pude estar en Los Siete Locos. Pero, y además cuando asumí lo de la gira, agarré la asistencia, bueno. Pero fue todo como así, toda la entrada fue medio con mucha duda, que sí, que no, con culpa, con que no. Además era en plena dictadura, era un lugar oficial. claro. Era como Sí, muchos sentidos encontrados, ¿no? Había Sí. mucha, no era simple para mí, desde la cuestión familiar, desde mi papá, desde mi necesidad de hacer las cosas lentamente. Yo cuando se murió mi papá estaba haciendo mis primeros pasos y a mí se me vino encima la prensa y yo no quería dar una nota, porque no sentía que tuviera nada que decir en ese momento. Y la verdad que, bueno, fue como armarme como la posibilidad de hacer las cosas al ritmo que yo necesitara y del modo y en los lugares que yo necesitara. Pero eso fue un poco difícil por cómo se dieron las cosas. Y bueno, en el caso del San Martín, sumado a la cuestión política y al hecho de ser un teatro oficial en un momento de dictadura, la gira lo mismo. Finalmente representábamos a la Argentina en plena dictadura, nos recibían en las embajadas de afuera, tuvimos temas con el exilio. O sea, yo tenía 23 años. Sí. La persona que me seguía en edad me llevaba como 15 en el elenco, o sea, ¿Era la más chica? Sí, en las giras era lejos la más chica, la única tan claro. chica incluso. Claro. Mirá vos. Y en estos años de experiencia fuera y dentro de San Martín, digo, si tuviésemos que pensar ahora en un mapeo imaginario, algún momento especial que rescates por algo en particular, ¿qué nos contarías? Bueno, el ingresar al elenco estable sin duda fue algo que me marcó. Y también el fin del elenco estable. Porque, bueno, era como una situación hiperprotegida, pero también que tenía sus límites. Y entonces, bueno, fue poder hacer otro tipo, necesitar hacer otras cosas. Desde televisión, que yo había resistido muchísimo. También seguí resistiendo siempre, pero ahí hubo unos años que hice más televisión. Hasta, bueno, empezar a hacer otro tipo de circuitos y también mucho teatro independiente, claro, que hice muchísimo después, digamos, gestionar proyectos, juntarme con personas, un poco como había sido al principio de todo, solo que con otras capacidades de decisión y otra experiencia, ¿no? Leí varias notas tuyas donde, bueno, digamos, percibí que tu lenguaje es el teatro, pero que así todo, el cine y la televisión son parte de tu vida. ¿Los vivís como momentos complementarios o cómo van sincronizándose? No, es decir, a mí me gusta hacer teatro, pero como en los otros lugares también se trata de actuar y actuar es lo que me gusta. Claro. Sí, lo que no me gusta es la mecánica, las esperas, la fragmentación y muchas veces también los materiales, que el teatro permite materiales más complejos, más audaces desde lo estilístico, desde lo temático, con más posibilidades de ensayo, de elaboración, y toda esa es la parte que me gusta mucho. De todas maneras, lo otro sí, es actuar también, a veces estirarse a la pileta, y también es parte de la circulación de la profesión, ¿no? Bueno, en este año estás en uno, pero hay dos proyectos en los que estuviste involucrada: la reunificación de las dos Coreas, sí, dirigida por Elena Tritek, de Joel Pomerat, y Cae la noche tropical, de Manuel Puig, bueno, ahora con la dirección de Pablo Messiés, y con Leonor Manso y Fernanda Grassi. Excelente espectáculo que le gusta a todo el mundo, pero a mí me fascina la construcción del personaje de Lucy. ¿Cómo fue eso? Porque Lucy es una señora muy grande, ¿no? Claro, sí. Bueno, yo no iba a hacer esto en primer término, eran como actrices las primeras opciones de un poquito mayores que yo, por lo menos de 15 años, que tampoco es la edad del personaje, pero por lo menos hay algo más. Y bueno, tuvo que ser para mí, felizmente, porque estoy feliz de hacerlo. Además, la amo a Leonor, soy su amiga y me encanta, la admiro y
es un placer trabajar con ella. Pero por supuesto era un tema de que yo tenía que dar 80 y pico, y bueno, a mí me gusta, casi siempre lo que más me gusta es lo que más está alejado de mí, lo que más es un desafío es lo que más me entusiasma, porque es como donde la imaginación más se puede desplegar y donde la observación de otras conductas y este juego de ser actor, ¿no? De observar y de asumir esa como visión del mundo que es un personaje o una edad o una... Entonces, bueno, se construye así, entre lo que uno imagina, lo que observó, lo que recuerda y lo que sin querer uno ha tomado, en mi caso, de mis abuelas, claro, o de otras personas que he visto. Aparecen, ¿no?, esas cosas. Por supuesto. Sí, sí. Pero por supuesto también el trabajo con el director y con, en este caso, Lucas Condró, que se ocupó de lo corporal, concretamente, de nuestras, bueno, de ir buscando esos modos de caminar, de sentarse, en mi caso de no usar mucho las manos, pues yo soy bastante de usar las manos, y la obra era como jugar, como mi personaje tiene a cargo extensos relatos, sí, entonces era interesante que hablara rápido. Y hay algunas personas mayores que son habladoras y que hablan rápido. Yo jugaba con una cosa que le he observado a mi abuela, que hablaba y se quedaba como sin aire, y seguía hablando aún sin aire, como que la voz se le iba ahogando, pero contraponerlo con una gran lentitud en los movimientos, ya sea tanto en las caminatas como lentitud o hasta quietud, ¿no? Uh-huh. Tanto de los brazos, de las manos. Además, mi personaje dice que tiene artrosis, entonces era como jugar un poco con un cuerpo como muy contraído y más bien quieto y lento, y como generar esa contraposición entre esa velocidad. Eso fue como el mayor desafío, digamos, de hablar rápido, claro, y a la vez hablar no rápido y con una colocación que no fuera tan la mía. Yo hablo de tampoco inventar una voz, porque eso quedaría como... Uh-huh. El tema era no sobrecargar la composición, no volverla una vieja increíble, ni tampoco quedarme corta de que nadie pueda ver una vieja. Claro. Siempre contamos con la imaginación del espectador, pero bueno, entonces dentro de... Porque la gracia para mí de componer es que la composición sea sutil. Entonces, la idea era simplemente que la voz esté como más abajo, como más grave, como un poco más... Y que de pronto tuviera unas subidas y unas bajadas, como una cosa como más... Nada, ir buscando, porque hablo mucho en la obra, sí. Entonces... Y mientras hablas mucho, el personaje de Leonor hace cosas... Las dos van haciendo cosas también, exacto, ¿no? Ese hablar. Sí, por supuesto, porque todo mi hablar está dedicado a ella, es para... Uh-huh. Contarle, para compartirlo y también para sacarla de su tristeza, porque ella viene con un drama, perdió una hija, uh-huh. Y yo también con mis relatos, que era un poco lo de Puig. Puig se refugiaba en la ficción. Hay siempre una hipótesis en Puig, también lo está en El beso de la mujer araña, que se cuenta en películas, de la ficción como un lugar como un refugio, como un lugar que te salva. Y eso es un poco lo que hace mi personaje, que con esos relatos, que es finalmente casi una ficción, porque aunque son chismes, por supuesto que están adornadísimos, porque tienen un nivel de detalle que no ¿cómo sabes? Sí, la descripción de la escena de una vecina que podría ser en 2 minutos, pero que acá es una cosa, claro, rococó, ¿no? Porque es eso, es el intento de con la ficción salvarse y salvar a la hermana, ¿no? A la otra. ¿Y qué repercusión tenés entre tus pares, el equipo? Porque es una obra que está llenando entradas, le gusta a todo el mundo. Estamos re felices, estamos re contentos. Bueno, el material a mí ya de por sí me parece muy hermoso, ¿no? Toda la literatura de Puig y me parece que hay una observación de lo humano tan aguda y tan amorosa, y también con humor, pero de un humor que no es de burla, sino de piedad, ¿no? Y nos reconocemos en eso, y entonces es un placer decir esos textos, ponerle el cuerpo, y más aún cuando pasa lo que pasa con el público. Nosotros notamos, lo decimos siempre, en el aplauso, que es un aplauso no solo de público que piensa que es bueno lo que vio, sino de haberlo pasado bien. Es un aplauso como de agradecimiento, es un aplauso así como muy, muy de eso, de haber pasado por una linda experiencia.
Claro. Y eso nos encanta que pase. Sí, además una historia anclada en los 80, pero que uno ve la obra hoy y dice, "Ay, esto me hace acordar a mi abuela, esto me hace acordar a mi mamá, esto lo tengo de una tía". Resuena Sí, todo. resuena Incluso las permanentemente. referencias a la Argentina, a la inflación, a los problemas del país, que bueno, Es muy aquí actual. estamos. ¿Cuáles son tus inquietudes para llevar a escena? ¿Qué cosas te quedaron pendientes en esta historia inmensa que un poco contamos? No, así pendiente no, qué sé yo, me gusta, siempre tengo proyectos y siempre estamos preparando cosas, pero no es que tenga así pendiente, depende de las personas y de cómo se armen y de los momentos, me importa como la totalidad, no es que, quiero hacer tal obra, quiero hacer tal rol, porque la mejor obra o el mejor rol en una circunstancia que no es feliz o que no son las personas con las cuales emprender ese viaje, pierde un poco la gracia. Entonces me importa como la totalidad de las experiencias, por eso como que las voy evaluando a medida que vienen, ¿no? No las tengo así como como encarpetadas. Pero para el año que viene hay algún proyecto y... Sí, ¿Estás pensando en algo? estamos con un proyecto que en un momento pareció que se iba a hacer acá, pero al final no, que es un trabajo con Osmar Núñez y dirigido por Manolo Yedvabni sobre Agamenón, la primera parte de la Orestiada. Qué bueno. Sí, así que estamos con eso y bueno. Bueno, Ingrid, muchas gracias por esta charla. Por favor, un gusto. Y gracias a ustedes por poner play. Nos pueden escuchar en Spotify, en iBooks, en iTunes. Y gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Si te gustó este podcast, compartilo en tus redes sociales. Quizás a alguien más le puede interesar. Búscanos en www.complejoteatral.gov.ar o en las redes sociales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Si nos estás escuchando en iVoox, dale un me gusta y deja tu comentario. Si estás en Apple Podcast o iTunes, podés calificarnos con estrellitas. Sugerinos lo que quieras en nuestra casilla de correo podcast@complejoteatral.gov.ar o a través de nuestras redes sociales.